Muy buenas a todos. Seguimos en este tema 3, hablando de técnicas de regularización, aunque en este caso la técnica de la que vamos a hablar no se considera una técnica específicamente de regularización, pero sí puede tener un efecto de regularización en el entrenamiento de redes neuronales profundas. Por tanto, lo metemos en este apartado. Aparte, es una técnica muy utilizada en muchas arquitecturas y es importante conocerlas. Consiste en lo que llamamos normalización del lote o del mini lote, o en inglés, más común el nombre, igual mejor que traducirlo, es el batch normalization. Bueno, vamos a estudiar en qué consiste y básicamente es una técnica que sus resultados generalmente se considera que es bastante buena en el hecho de mejorar la estabilidad del entrenamiento y también mejorar la velocidad del entrenamiento. Veremos luego resultados del paper original que publicaron los autores con este batch normalization y vemos que vamos a ver que las redes convergen antes y podemos utilizar learning rates más fuertes y demás. De todas maneras, lo primero, como siempre, vamos a intentar entender la intuición de cómo funciona esto y por qué funciona y cuál es un poco la base, ¿no?, de esta técnica. Bien, la clave aquí está en que esta técnica trabaja o intenta reducir lo que vamos a llamar el internal covariance shift que puede tener la red durante el entrenamiento. Claro, para entender esto, lo primero tenemos que entender un poco qué es el covariance shift y entender cómo puede ocurrir este covariance shift dentro de la red. Bueno, os voy a poner un ejemplillo aquí. Vamos a suponer, voy a pintar aquí unos ejes, ¿no? Y vamos a suponer que nosotros estamos entrenando un modelo. Yo diría que lo que es covariance shift, los que estéis estudiando el grado ya lo sabéis porque lo habréis dado en aprendizaje automático, en alguna de las dos asignaturas que tenéis. Pero bueno, lo repaso. Imaginaros que vosotros estáis entrenando un modelo en el que tenéis, pues imaginaros dos clases. Vamos a poner, por ejemplo, que tenéis coches, ¿vale? Y vamos a pintarlos en dos dimensiones. Digamos que tenemos coches que están por aquí y tenemos, por ejemplo, también imágenes de otro tipo, ¿vale? Vamos a suponer que las imágenes de otro tipo andan por aquí. Lo que estoy pintando aquí, obviamente, son las X, ¿vale? Sabéis que nosotros podemos definir una distribución de probabilidad entre lo que son las X, los covariates, y las salidas, las etiquetas, ¿vale? Bueno, en covariance shift la idea es que en esta distribución que tenemos aquí a la derecha, la distribución que une las características de nuestros ejemplos con las etiquetas, lo que va a cambiar es exclusivamente la distribución de las características. Esto quiere decir, una manera que yo veo muy sencilla de utilizarlo, de explicarlo, es imaginaros que vuestra red, vuestro algoritmo, esto es general, no es para redes solo, fue entrenado con coches, pero todos estos coches eran de un tipo. Imaginaros que eran coches rojos, por lo que sea, pues porque hubo en inglés también se llama, por ejemplo, una de las causas del covariance puede ser el sample selection bias, que quiere decir que cuando nosotros escogimos el conjunto de entrenamiento, pues por lo que sea, solo cogimos un subtipo de los ejemplos que teníamos de esa clase, ¿no? ¿Qué puede ocurrir luego cuando nuestro modelo se aplique realmente? Pues puede suceder que de repente veamos coches de más tipos, ya no solo veamos coches rojos, sino que también veamos coches de otros colores. Entonces puede ser que las características, en este caso, pues la distribución cambie y veamos ejemplos en otras zonas que antes no veíamos. Puede ser que los ejemplos negativos estén distribuidos parecidos o que también cambien, pero lo importante de aquí es entender que el concepto de lo que es un coche no varía, es decir, un coche sigue siendo un coche, sea verde, sea rojo, sea amarillo, pero la distribución de las características, por la razón que sea, puede ser este sample selection bias o incluso otras razones,
sí que cambie ya a cambiar P de X. Bien, esto es lo que llamamos covariate shift en general. Bien, ¿qué pasa cuando nosotros entrenamos una red? ¿Vale? ¿Qué pasa cuando nosotros entrenamos una red? Bueno, cuando nosotros entrenamos una red, voy a dibujar aquí una red normal y corriente. ¿Vale? Vamos a poner, por ejemplo, unos nodos aquí, unas neuronas, digamos que tenemos unas capas, ¿vale? Y esto sería lo que tratamos de predecir. Bueno, obviamente aquí pues hay una serie de conexiones, voy a pintar al menos la mayor parte, ¿vale? Que no se me olvide ninguna. Sabéis que esto es una red totalmente conectada, ¿vale? Lo tenemos ahí. Y obviamente nosotros aquí vamos a tener una serie de pesos, es decir, vamos a tener pues W en la capa 1, W en la capa 2. No estoy poniendo el bias, lo podríais poner también, ¿vale? B1, B2, B3. Bueno, esto ya lo tenemos más que aprendido, ¿no? Entonces, la clave cuando nosotros entrenamos una red es que nosotros cuando calculamos el gradiente, después de pasar un ejemplo por la red, para un peso concreto, ¿vale? Para un peso concreto, para una de estas rayas que tenemos aquí, pues nosotros estamos considerando que el resto de pesos está fijo, ¿vale? Pero, claro, ¿qué pasa? Imaginaros, vamos a considerar solo esta parte de aquí hacia adelante de la red, ¿vale? Es decir, cuando nosotros calculamos estos pesos de aquí, nosotros estamos considerando que esta parte de aquí, de la izquierda, en ese momento no cambia. Pero realmente lo que pasa es que luego nosotros vamos a propagar hacia atrás y también vamos a calcular estos pesos. Y estas activaciones de aquí van a cambiar. Lo que quiere decir que las entradas a las siguientes partes de la red, a las partes más cercanas a la salida, van a estar afectadas por estos cambios que se hicieron en los pesos durante el entrenamiento. ¿Vale? Esto es lo que nosotros llamamos internal covariance shift en redes neuronales, es decir, la distribución de las activaciones que nos afectan para las siguientes capas de la red, ¿vale? Va a estar cambiando todo el tiempo porque esos parámetros se van a estar actualizando debido al proceso de entrenamiento lógico de la red. Bueno, pues entendiendo esto, ¿vale? Y yo creo que es fácil de relacionar con lo que es el covariance shift tradicional en Machine Learning, el internal covariance shift en una red, lo que va a hacer Batch Normalization, y lo vamos a ver ahora en detalle matemáticamente, es tratar de normalizar las activaciones en las capas ocultas de la red, de manera que aunque haya una variación, esta variación sea menor, porque tenemos ese proceso de normalización. Entonces, de alguna manera, reducimos el covariance shift interno de la red y esto tiene ciertas propiedades y ciertos efectos que se comprueban empíricamente y que hacen que la red pues, sea más estable, pueda entrenar más rápido, podamos reducir problemas como el vanishing gradient o el exploding gradient que ya vimos anteriormente y demás. Bueno, igual me estoy adelantando con este dibujo, pero me gusta dar un poco la intuición. Vamos a ir viéndolo ahora en las transparencias. Bueno, lo que os estuve explicando hasta ahora viene todo escrito aquí, ¿vale? Entonces, aquí os pongo que una red profunda de varias capas es al final una composición de funciones, ¿vale? Esto ya lo vimos 20.000 veces. Y cuando actualizamos un parámetro, suponemos que las demás capas no cambian, pero realmente en esa misma iteración esos pesos van a cambiar. ¿Vale? Porque luego actualizamos estas capas en esa misma iteración. Entonces tenemos un cambio de distribución en los pesos debido a esto y es lo que llamamos internal covariance shift, término importante, este de aquí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a realizar esta normalización por mini lote o lote? Bueno, vamos a suponer para la notación una red súper sencilla. Digo una red súper sencilla porque tenemos una única capa oculta y tenemos la capa tiene solo una neurona que llamamos H1. Obviamente esto es extrapolable a cualquier número de neuronas y a cualquier número de capas porque podemos poner el batch normalization más o menos donde queramos. Entonces,
aquí en esta red es una red ya con Batch Normalization, estamos metiendo una capa extra que ya os anuncio que normalmente se pone justo antes de la función de activación. Es decir, si aquí tenemos una ReLU, podría ser una sigmoide, lo que sea, ¿vale? Esto sería la función de activación. Pues antes de esa iría la capa de normalización. Es decir, justo después de calcular la salida de la neurona, la activación. Bien, vamos a ver ahora un poco cómo funciona y esto quiere decir, vamos a suponer que nosotros estamos entrenando la red utilizando mini batches, es decir, acordaros que el mini batch era un mini lote que nosotros pasábamos por la red, ¿vale? Y aproximábamos el gradiente utilizando la media de los gradientes de cada uno de los ejemplos. Esta era la idea, ¿no? Acordaros, si no os acordáis, tirar hacia atrás en los vídeos y podéis verlo. Entonces, cuando nosotros propagamos hacia adelante, pasamos todo el mini lote por la red o el mini batch y la idea es que cuando nosotros llegamos a la capa de normalización, lo que hacemos es calcular la media y la desviación típica de esas activaciones, es decir, de H, ¿vale? Para cada una de las neuronas y considerando todos los ejemplos de ese mini batch. El mini batch puede tener 64, 128 ejemplos, 256, depende del batch size que estemos utilizando. Fijaros que la media que estamos calculando y la desviación típica que estamos calculando aquí, ambos son con respecto a una neurona J. En el ejemplo que puse antes, J es igual a 1, solo tenemos una, por tanto tendríamos una neurona, pero importante y solo tendríamos una media y una desviación típica. Pero si nosotros aquí tenemos otras neuronas arriba, otras neuronas abajo, H2, H3, H4, lo que sea, pues calcularíamos tantas medias y tantas desviaciones típicas como neuronas tenemos. Bien, una vez que nosotros tenemos estos valores, ¿vale? Para ese mini batch y pensar aquí que esto es igual que el gradiente, es decir, esta media y esta desviación típica que estamos calculando realmente son aproximaciones, ¿vale? Porque no estamos teniendo en cuenta todo el conjunto de entrenamiento, no podemos saber la media y la desviación típica de la activación de esa neurona para todo el conjunto de entrenamiento, sino que lo estamos aproximando al mini lote. Eso genera cierto ruido, ¿vale? Que ya os anuncio que va a tener un efecto de regularización, estilo al dropout, ¿vale? Porque de alguna manera estamos metiendo ruido en la red. Bueno, seguimos. Una vez que nosotros tenemos esa media y esa varianza, ¿vale? Lo que vamos a hacer aquí ahora es normalizar la salida de la red para que esté centrada en una media 0 y una varianza 1. Bien, una vez que tenemos normalizado, eso será la nueva salida de la red, que claro, siempre va a estar en el mismo rango, está normalizada, obviamente. Bueno, una cosa que se hace extra, con esto ya estamos reduciendo el internal coverage shift, que era el objetivo, ¿vale? Porque ya las activaciones no van a cambiar, pero por lo menos van a estar normalizadas y centradas en un sitio, ¿no? En una zona. Pero una cosa extra que se hace en el batch normalization y para que la red no pierda expresividad, flexibilidad, potencia, es permitir con dos parámetros extra, que vamos a llamar gamma y beta en este caso, para cada neurona, vamos a permitir, estos son parámetros aprendidos, es importante e interesante, que la red sea capaz de escalar esta activación y desviarla de alguna manera, ¿vale? Para que no esté siempre centrada en cero y con un escalado concreto, sino que vamos a permitir a la red esta flexibilidad. Esto, importante, son parámetros que son aprendidos durante la fase de entrenamiento y permiten que, aunque la red, las activaciones, les reduzcamos el internal coverage shift con este procedimiento de normalizado, permitir un poco más de expresividad y flexibilidad escalándolas y permitiéndolas desviarse de alguna manera con estos dos parámetros aprendidos en el entrenamiento. Bueno, obviamente esto es en entrenamiento, pero ¿qué pasa cuando
vayamos a inferencia, es decir, cuando estemos validando o estemos simplemente ya con la red en producción y estamos pasando ejemplos por ella. Bueno, cuando estamos en inferencia, lo que nos llega es un ejemplo que queremos evaluar. Bueno, a ver, se podrían evaluar varios a la vez, pero quiero decir, ya no vamos a tener un mini batch sobre el que queramos calcular ninguna media ni desviación. Vamos a considerar que tenemos un ejemplo y en este caso, como teníamos la media y la desviación estimadas, ¿vale? Las vamos a utilizar para normalizar junto a esos dos parámetros que habíamos aprendido y poner exactamente en la misma escala que en el entrenamiento el ejemplo de test, porque si no, obviamente no funcionaría, ¿vale? La red no funcionaría. Entonces, es importante entender que tanto la media como la desviación que se estimaron, vamos a almacenar todos estos parámetros, los vamos a guardar para que en inferencia esto se pueda utilizar y aplicar esa misma operación de escalado que habíamos hecho, de normalizado y escalado y demás, aplicarlo también a los ejemplos de test para que la predicción y sombrero pues sea coherente y tenga sentido. Bueno, por último, ¿dónde se pone la capa de normalización? Cuando hagáis vuestras redes, diseñéis vuestras arquitecturas, la capa de normalización se sitúa generalmente, al menos en las arquitecturas que yo más controlo, antes de la función de activación y después de la salida de la neurona en particular, de esa capa en particular, es decir, pondríais una capa, imaginaros, lineal, pondríais el batch normalization y pondríais luego la función de activación de vuestra elección. Se hace en las capas internas. Importante destacar que obviamente la normalización también es parte del preprocesado de datos y siempre que metáis datos a una red, cuando los preparéis, una de las técnicas comunes que no vemos en este curso porque es parte de otras asignaturas del preprocesado de datos, pero también vamos a normalizar los datos generalmente, ¿vale? Para que estén en una escala todos igual y eso facilita el entrenamiento de la red, pues esto es como hacer una normalización, pero en las capas internas de la red. Y la posición, ya os digo, es justo antes de la función de activación. Bueno, aquí veis lo mismo que os acabo de decir, pero en un dibujito, ¿vale? Donde ponemos el batch norm aquí, una capa oculta, y por supuesto, si tuviésemos 15 capas ocultas, pues podríamos poner el batch norm después de cada una de ellas, obviamente. No solo se usan en redes totalmente conectadas, esto es importante, sino que veréis el batch norm en diferentes arquitecturas, desde redes convolucionales como ResNets u otras, hasta transformers, donde también se usa la normalización por lotes. O sea que eso es una cosa, una técnica que se usa muchísimo en redes neuronales profundas. Bueno, ¿qué ventajas tiene la normalización por lotes? Bueno, tiene varias ventajas. Lo primero es que con esta normalización en las activaciones de las capas internas podemos tratar de utilizarla en rates más altos sin que la red colapse, sin que tengamos exploding gradients, gradientes que se vayan de madre, ¿vale? Porque esta normalización hace que los pesos vuelvan otra vez a unas magnitudes manejables y por tanto permite, es decir, si ponemos batch normalization podemos tratar de utilizarlo en niveles más altos, que tiene una ventaja que es lo que os pongo aquí en la última, que es una convergencia más rápida. Claro, de utilizarlo en niveles más altos podemos converger más rápido hacia la solución óptima. Bueno, esto va relacionado, obviamente, ayuda a paliar estos dos problemas y actúa como regularizador también. Es decir, regulariza la red evitando en cierta manera el overfitting y también se suele decir que puede ser algo que sustituya de alguna manera al dropout. Es decir, cuando vosotros ponéis capas de batch normalization, normalmente podéis aplicar o tenéis que probar a aplicar menos dropout en la red porque esto ya tiene un efecto regularizador y ya quizá no os haga tanto falta el dropout. Una combinación de las dos también es algo que se puede probar y que es interesante.
Bueno, por último, y para acabar con esta parte, os pongo una gráfica que es interesante del propio artículo que podéis consultar, la fuente original del Batch Normalization, lo tenéis aquí, creo que es un paper de 2015, no me quiero equivocar, donde se describe la técnica y esta gráfica, pues ellos probaron a entrenar una red, ¿vale? Vamos a llamar, esta red sería esta, ¿vale? Creo que era un problema de visión artificial, no recuerdo ahora, pero bueno, da un poco igual. Simplemente esta es la red sin capas de batch normalization y las curvas que nos interesan ya aquí son estas de aquí, ¿vale? Estas de aquí. Es decir, esto sería, bueno, incluso esta también, ¿vale? Esta roja sería aplicando batch normalization con un learning rate igual que el learning rate original y veis que ya la red llega a este punto azul, que sería, el punto azul sería como de alguna manera la accuracy que estamos buscando y llega muchísimo antes, ¿vale? Esto sería cuántas iteraciones tenemos que hacer y fijaros que llega en menos de la mitad. Este sería para llegar a este mismo punto, llegamos aquí. Pero además, en este paper, ahora estoy recordando que era en el conjunto de Menist, si no me equivoco. En este paper veían también que si aumentaban el learning rate, en la línea de puntos es un por 5 y en la línea azules por 30, veían también que la red todavía convergía más rápido, es decir, muchas menos iteraciones en llegar a este punto azul. Fijaros que de hacerlo en 5 y hacerlo en 30, realmente por 5 funciona mejor que por 30, o sea, tampoco podemos aumentar el learning rate a valores absurdos y que eso funcione perfectamente. Pero bueno, sí que en este caso que no tiene por qué ser extrapolable a cualquier problema, pero es una cosa que podéis probar, sí que era muy, o sea, funcionó muy bien y aunque tampoco mm, la red mejoraba mucho en su rendimiento, es decir, tampoco es que consiguieses mejorar cuánto acertaba la red en una gran medida, esas mejoras eran muy pequeñas, sí que el entrenamiento era mucho más estable y ya veis que la curva pues es mucho más rápida, aprende mucho más rápido y podíamos utilizar learning rates mucho mayores. Así que una técnica que os recomiendo probar, que lo metáis en vuestras arquitecturas de redes cuando las hagáis y que probéis obviamente con ella, sin ella y veáis pues el efecto que tiene y si os compensa utilizarla o no. Pero ya os digo, es una técnica muy utilizada y que conviene investigar y probar.